están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a Hablemos. Hoy va a ser un episodio muy interesante, estoy muy contenta. Estamos aquí con un amigo, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Martín Barrera, soy de Chile, De bien, Chile. de polo a polo estamos. Sí, O sea, estoy hasta Canadá. casi estamos de polo a polo. Sí, así que muy contentos de poder grabar, estaba muy ansioso de que llegara este día, pero debo recalcar que estoy bastante nervioso porque es como primera vez que hablo de esto abierto al público, por llamarlo así. Sí, es difícil, la verdad. Es cierto que toma valentía hablar de este tema, es una transición y sí, claro que es difícil. Y bueno, estuve proyendo tu canal y bueno, me interesó bastante, ya que es una instancia de conversar, de hablar, de salir espontáneo, de algunas experiencias que nosotros hemos vivido con la iglesia. Sigo siendo oficialmente miembro de la iglesia, pero hace ya algunos años que dejé de asistir a la iglesia. Tengo 36 años, de los cuales 33 dediqué a la iglesia. eh, Fui ex misionero. No nací dentro del convenio porque mis padres, de esas cosas raras de la vida que a veces ocurren en la iglesia, no eran casados, pero sí eran miembros de la iglesia. Les permitieron bautizarse. Fueron una de las cosas raras que hay acá en Chile. No sé si tú sabías que Elder Holland, hace un tiempo atrás, él presidió el área de Chile, porque acá en este país el tema administrativo de la iglesia estaba bastante desordenado. Entonces hubo un tiempo que los misioneros bautizaban a quien sea. Entonces, incluso hay un rumor, es de estos típicos rumores, que los misioneros sacaban nombres del cementerio para poder bautizar a la gente. Bueno, eso es un rumor, ¿ya? Pero y una de esas cosas raras fue que dejaban bautizar a gente que no estaban casadas y que convivían. Así se llama ese estado acá en Chile, el convivir, no estar casado. Porque mi papá ya era casado y nunca solucionó su problema, porque en Chile hace muy poco que tenemos ley de divorcio en el país. Entonces, antes existía la nulidad, entonces era un proceso bastante complicado y bueno, y ubicar a la ex esposa de mi papá fue bastante difícil. Entonces nunca pudieron solucionar ese problema. Entonces, una de las cosas extrañas que ocurrió en Chile fue el bautismo de personas que no estaban casadas y entre ellos estaban mis padres. Entonces yo me crié dentro de la iglesia, sí hubo un tiempo que yo asistía a la iglesia evangélica, pero ya después mis padres tomaron la decisión ya de ser 100% miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y de lo cual yo me bauticé a los 8 años, participé de seminario, fui a la iglesia, y bueno, la condición especial es que yo soy homosexual. Bien, ahora actualmente yo soy abiertamente homosexual, todo el mundo lo sabe, mi familia también, pero fue un proceso bastante difícil la aceptación de mi identidad y convivir con la iglesia. Voy a contar algo después de mi misión, ya la historia después de mi misión, que es lo más significativo. Antes de la misión hubieron muchas también otras historias, pero después de que llegué de la misión, yo entré a la universidad. Entré a la universidad en Chile, y al entrar a la universidad yo me alejé de casa, porque yo vivía en Arica y mi universidad estaba a 3.000 kilómetros más al sur, o sea, en Concepción, que es una ciudad en el centro sur de Chile. Y ya sabemos que Chile es larguísimo. Entonces, quedé en una universidad ahí que tiene alto prestigio, la Universidad de Concepción, entonces elegí esa universidad. Y para mí fue nuevo conocer nuevas personas, porque mi núcleo era la iglesia. Mi núcleo era la iglesia. Entonces, cuando salí ahí vi que el mundo no era tal cual como lo habían pintado. Eh, y vi que, bueno, mi homosexualidad no era un pecado. Estoy tratando de resumir todo. Y llegó el problema, llegó el momento que sentí la misma atracción en la ciudad de Concepción. Sentí la atracción hacia un miembro del barrio.
Bien. Y lo comenté con mi obispo en ese entonces. Él confesó en ese momento que era, no estaba capacitado para ver este tipo de problemas que hay, pero que él iba a buscar la ayuda. Tú entenderás que cuando uno llega a la misión, la naturaleza humana, el cuerpo pide. Claro, sí. Entonces, es normal eso. Sí. Es la biología. Sí, Es la claro. biología. Entonces, y la atracción hasta este chico era más fuerte. Sin embargo, también me dicen varios amigos no sé cómo le llaman ustedes en México, pero acá le dicen el grupo HAS, que son los jóvenes adultos solteros. Los solteros, que Adultos son los chicos solteros. que vienen después de la misión. Entonces me dicen muy amigos de algún grupo de personas ahí, hacíamos noche de hogar, así, full mormón. Ajá, sí, Full sí, sí. mormón. Ajá. Pero me dice muy amigo de otro chico, distinto al que yo sentía atracción. Hicimos una amistad muy linda y le conté mi condición y él, lejos de apartarme, me hacía sentir más incluido. O sea, trataba de consolarme, en fin. Mientras que las terapias de los obispos eran refregarme en la cara, la familia, una propagación para el mundo. Que lejos de darme consuelo ese documento, me daba frustración, me daba pena por no poder cumplirlo. Además de que yo me fui a la misión y trabajé en la misión con el fin de llegar y no sentirme más homosexual. Y tenía esa confianza y esa seguridad y esa fe de que algún día podría pasar. De que iba a Y pasar. escuchar una esposa y sentirme atraído, más que encontrarla bonita, y sentir una atracción sexual hacia una mujer. Entonces, y además que yo confiaba mucho en mi bendición patriarcal, donde me prometía, que puede ser otro tema, la bendición patriarcal, y podemos conversar en otra ocasión, que me prometía una esposa, me prometía hijos y una gran posteridad. Entonces, confiando en eso, yo seguía fiel en la iglesia, reprimiendo mis sentimientos. Para resumir el cuento, o la historia, pasó que al obispo comentó con sus consejeros mi situación. Comentó con sus consejeros mi situación sin mi autorización. ¿Y cómo yo me enteré? Cuando un domingo fui a la iglesia, uno de los consejeros tomó una actitud bastante extraña, como, te vamos a apoyar, siéntete bienvenido, estás solo aquí, tu familia está lejos, acá te vamos a apoyar, como muy extraña esa actitud. ¿Ya? Aparte que no lo conocía, no teníamos una relación de amistad tampoco, me pareció extraña esa actitud. Y claro, consultando y consultando me di cuenta que había hablado el obispo con sus consejeros. En ese momento yo pensé, él es inspirado por Dios y lo hace para ayudar. Y lo tomé con esa intención. Pero resulta que este consejero, esta familia del consejero, era amigos de la familia de mi amigo, del que ¿Con quién tú éramos muy hablaste? cercanos. Claro. Y se formó una historia, un chisme. Pero que ni te cuento que yo lo estaba acosando, como que nuestra amistad se malinterpretó. O sea, entrar en detalles tenemos para largo, pero fue horrible ese momento. Y para darte la guinda de la torta, el día domingo, el papá de mi amigo me saca de la reunión sacramental para conversar conmigo fuera. Yo extrañado, acepté, estaban en plena reunión sacramental dando los anuncios, todo eso, antes de la Santa Cena, y resulta que con este caballero iniciamos una discusión, diciendo que yo me quería que por favor me alejara de su hijo, que podía contaminar con mis ideas, siendo que yo era mormón, o sea, yo todavía creía que la homosexualidad era pecado. Entonces para mí no era, yo pensaba lo mismo que él en ese entonces. Y resulta que hicimos una discusión, yo quería entrar a la capilla porque en realidad el caballero estaba muy alterado, y resulta que me golpea fuera de la capilla.
Me golpea fuera de la capilla porque cuando yo ignoré su discusión, él me amarra, me zamarrea y comienza a golpearme. La cosa es que los miembros salen, la reunión sacramental se interrumpe, y bueno, el obispo me pide amablemente que me retire de la iglesia, que por favor regresara el martes a una entrevista. Y en esa entrevista, el obispo me pide que yo no vaya más al barrio. No vaya más al barrio porque mi presencia era conflictiva. Siendo que yo no provoqué eso. Yo no provoqué eso. Sí, sí. Yo sé que tal vez podemos discutir administrativamente que la iglesia es homofóbica, todas las cosas, pero estoy hablando de situaciones locales, de experiencias personales, ¿no? Claro, sí. Y después hablaremos del tema administrativo de la iglesia. Pero mi experiencia fue que ya, luego de eso, yo no estaba conforme con la respuesta del obispo y recurrí a presidencia de estaca. Y bueno, la presidencia de estaca, para resumir, le dio su apoyo al obispo ofreciéndome que yo fuera a otro barrio. Esta situación a mí obviamente fue debilitando mi fe, no sintiéndome apoyado ni por Dios, ni por los líderes, ni por nadie, más por los amigos fuera de la iglesia. Y que más encima, los de la iglesia me instaban a dejarlos a ellos, siendo que ellos eran los únicos que estaban conmigo. Que te apoyaban, claro. Y porque decía que era la mala influencia, ellos te van a decir que son mala influencia, que te van a decir que la homosexualidad es bueno, que lo bueno, te van a tapar que lo bueno es malo, que lo malo es bueno, con todas esas cosas, ese discurso mormón que siempre ellos tienen. Entonces, yo le veo esto a área. Concepción y Santiago no están muy lejos, entonces el área de Chile estaba en Santiago en ese entonces, no sé cómo estará ahora administrativamente, y yo viajé a poner mi queja, hablé con un 70, autoridad de área, de la cual dio el respaldo a los líderes locales, que esa era la decisión. También respaldó el 70. Incluso el 70, que no me da miedo decir su nombre, el del Zapata, me contó una historia, que él mismo había echado a un travesti de una reunión del sacerdocio. Lo había echado porque era una falta de respeto que él se vistiera así a una reunión del sacerdocio. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, en mi misión yo invitábamos a borrachos porque yo tenía la concepción de venir todos a Cristo. Exacto. Y Cristo estaba con las prostitutas, no menciona gays, pero me imagino que si fuese real la historia, estaba con ellos, con los pecadores. Exacto. Entonces me llamó la atención que le cerrara las puertas y que él justificara eso. Entonces, más que nada, me sentí como que el problema era yo. Fíjate que... Oh, perdón. No, quiero decir si hay personas que no están familiarizadas con este tema, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pues solamente está permitido el matrimonio entre un hombre y una mujer, y es parte de la enseñanza de que tienes que contraer matrimonio para llegar a lo más alto con Dios. Bueno, hacer un paréntesis para las personas que tal vez vean este video y que vean el tipo de discriminación. Es una iglesia homofóbica, es una iglesia que, para mi opinión, es, digamos, antes fue con la raza negra, con las personas negras, ahorita es con la comunidad LGBT. Este tema en específico no sé muy bien por qué, pero tal vez porque estando en Estados Unidos, en Idaho, Salt Lake, vi qué tan difícil es y que este tema ha llevado a suicidios. Es un tema muy complicado. Yo también lo pensé en su momento. Mi papá nunca supo. Mi papá falleció en el año 2009. Mi papá nunca supo mi condición sexual. Mi mamá sí. Se lo conté después de la misión. Después que ya había retornado. Y antes de irme a estudiar a Concepción. Le conté mi condición y bueno, ella lloró y lo tomaba como
una cruz pesada. Fue difícil porque en ese entonces yo también era muy mormón, entonces ambos tomamos mi homosexualidad como una cruz pesada que tengo que sobrellevar, así como si fuera un drogadicto, si fuera un adicto a la pornografía o si fuera adicto a las drogas. De la misma manera, sí, me sentí como que tenía que llevar una cruz, cuando realmente no es así. No es así, este soy yo. Claro. Tienes razón, o sea, la iglesia eh, desde siempre ha sido homofóbica. De hecho, tengo algunas citas honorables de apóstoles tan amorosos como Elder Oaks, Uf. tan Ajá. amoroso él, eh, que, bueno, él en el año 2007 declaró lo siguiente, mira, escucha lo que declaró. Dice que esto es más que una simple cuestión de que si la sociedad debiera ser más tolerante al estilo de vida homosexual. En los últimos años hemos visto la presión implacable de los defensores de este estilo de vida para que aceptemos, mira, escucha, aceptemos como normal algo que no es normal y para caracterizar a los que no estamos de acuerdo como estrechos de mentes y fanáticos. Me llama mucho la atención que dice que algo que no es normal. O sea, puedo inferir de esa cita de que para él, para un apóstol del Señor, las personas homosexuales no son normales. Normales. Y ahora, bueno, la iglesia en el año 2015 se filtró una, una Sí. política Ujú. que trataba de apostasía a la homosexualidad. O sea, si tú te declarabas abiertamente homosexual, para la iglesia eras apóstata, tenías el mismo índice, el rango de pecado. Era tan grave como asesinar, como violar o como abusar de alguien. O sea, ser gay tenía ese mismo rango de apostasía para la iglesia. Ujú. Incluso después, de posterior a eso, después, cuando llegó Nelson, se cambió eso. Oye, Se ¿supiste cambió. de esa ley? Porque, bueno, sí, yo me enteré también. Y en esa misma revelación, como ellos dijeron, decían que a los hijos de personas gays, homosexuales, no los iban ni a bautizar, ni tampoco los iban a hacer la bendición cuando están chiquitos. Y fíjate que en Estados Unidos eso desató. Hubo muchísimas marchas, muchísima gente se fue de la iglesia, muchísima gente dejó la iglesia por esa razón. Y tanto fue así y tantos problemas hubo que resultó que el Señor se equivocó. Y no, o sea, quitaron la revelación, ¿no? Ahora yo tengo Entonces, ujú. una pregunta que podemos, pues, para dejar abierta para que podamos discutir. No sé si esto fue revelación o fue una política, porque es muy distinto. O sea, yo me declaro abiertamente ateo, porque Ujú. si hablamos que es revelación, para los mormones la revelación es la voz directa de Dios, Ujú. o es una política que es algo de los hombres nomás. Bueno, nosotros, yo Entonces, ¿cómo Dios estaba, ajá, cambió en tan exacto. corto tiempo? Exacto, sí. Es que mira, Es algo que yo estaba en BYU en esas épocas y cuando nos leyeron la carta dijeron que era revelación. Entonces, ahorita precisamente en estas épocas ya no sabes qué es revelación y qué no. Y es que lo que sucede es que tanto quieren tapar los errores de los apóstoles, perdón, de los apóstoles, de los errores de los apóstoles que dicen, no, es que no fue revelación, no, sí, sí es doctrina, no es doctrina. O sea, es una cosa que realmente en esta época yo creo que están teniendo mucho problema. Pero a mí cuando me leyeron esa hoja, yo estaba en Rexburg y a nosotros nos dijeron que había sido revelación. Entonces, pero bueno, enseguida la quitaron. Uh-huh. Y es interesante que como la iglesia, a pesar de que, bueno, todas las iglesias son iguales, que Dios dice que Dios es el mismo, ¿bien? Uh-huh. Pero sabemos que los grandes cambios que ha tenido la iglesia, esta es una conclusión personal, ha sido por presión social. Uh-huh. Si hablamos, por ejemplo, el gran mandamiento de la palabra de sabiduría, la misma historia oficial de la iglesia
te dice que nació en función de que Emma estaba cansada, estaba harta de estar barriendo los copitajos de los tabacos de las reuniones del sacerdocio que tenía Smith con todos los líderes, ¿o no? Ajá, lo de la palabra Y de ahí, sabiduría. Ajá. entonces, por la presión de Emma, salió la palabra de sabiduría. Poligamia, la presión del gobierno estadounidense, ya, de parar esto, o llegó la revelación del matrimonio monógamo. Ujú. Así es. En los 70, el tema de los hippies, el fin de la esclavitud, ya, donde nacen todos los derechos. La iglesia recibió la revelación de no más, de no más restringir el sacerdocio a los negros. Yo creo que tarde o temprano la iglesia, por presión social, va a terminar aceptando esto. Yo tengo esperanza en eso y pienso que este tipo de contenido que hacemos va a ayudar a que eso pase, porque abre la mentalidad de las personas. Entonces, dentro de la misma iglesia creo que hay mucha gente que ya comprende estos temas y que exigen o que tienen familiares que abiertamente dicen su sexualidad, dicen quiénes son y entonces obviamente apoya uno a su familiar. Entonces, tengo esperanza. ¿Tú sí piensas que eso Yo, pase? ¿Piensas que yo creo sí? que, bueno, yo no creo en Dios ahora actualmente, y si la iglesia cambiara la política, yo no volvería a la iglesia, porque más allá de no aceptarme como gay, también hay otras cosas que no me gustan de la iglesia porque abrí los ojos y supe su verdadera historia. Uh-huh. Pero si la iglesia llegase a aceptar lo que yo no volvería, porque ya no va con mi creencia, yo ya no creo en Dios, yo me declaro abiertamente ateo, Uh-huh. entonces yo no volvería. Pero yo creo que tarde o temprano lo van a hacer, si va a recibir la presión de la sociedad y van a terminar aceptándolo. Sí, yo espero que sí. No, yo también soy todavía miembro porque no han quitado mi nombre de la iglesia, pero tampoco creo que puedo volver. O sea, va más allá. O sea, digamos, estos temas de cierta manera para mí fueron secundarios. Ya, como tú dices, llegas a conclusiones y dices, no, no creo que la iglesia sea verdadera. Pero digamos, este tema en específico a mí me ha movido mucho, o sea, siento que es parte de los daños grandes que son irreversibles, porque de qué manera en la iglesia van a regresar las vidas de los jóvenes que se han suicidado porque les han dicho en la iglesia que ser homosexual es pecado. Es algo psicológico horrible, no hay reversa para eso, entonces, pues ojalá que no sea en vano, pero de todas maneras... Sí, yo contigo estoy. Tampoco creo que podría apoyar ya a una organización así. Y es un temazo el tema de la homosexualidad, a pesar de que a mí me hizo mucho daño psicológicamente, porque la iglesia se lava las manos, ellos no tienen la culpa, la institución no tiene la culpa, soy yo el que tengo la culpa. Incluso cuando yo iba a las actividades o cuando en estos idas y volver de que tenía con la iglesia, eh, yo a veces que les mostraba la historia de la iglesia, la evidencia, todo lo que habían encontrado, los ensayos, los errores del libro de Abraham, etc. Uh-huh. Entonces, y la respuesta que ellos me daban era que tú estás buscando solamente justificación para vivir tu vida homosexual. Uh-huh. Entonces, difícil porque al fin y al cabo te hace sentir que tú tienes la culpa, po. Y Claro. no es así, no es así, o sea, Uh-huh. Sí. entonces yo creo que prácticamente, como que te acabo de decir, Damari, tarde o temprano la iglesia va a terminar aceptándolo, así como se ha caído el tema del matrimonio plural, la palabra de sabiduría, el tema de los negros. Entonces, tarde o temprano va a haber tanto que, aparte que todos los países están, de a poco, están legalizando el matrimonio homosexual, y según los mormones, nosotros creemos en ser, eh, como dice el Como artículo número 2, en obedecer, en ¿no? obedecer La ley. la Uh-huh. ley. Entonces, y otras cosas que me decían en la iglesia, Uh-huh. era que, bueno, que yo no era gay, porque gay es cuando yo tengo relación sexual con una persona, ya, ahí sí eres gay. Uh-huh. O si no tienes relaciones con la persona, eres una persona con tendencia a la homosexualidad. No sé si en México es así, o en otros países es así.
Fíjate, no, acá bueno, en Estados Unidos, acá en Canadá dicen que tienes atracción al mismo sexo, pero digamos, la regla que y no sé, en Chile igual nos platicarás, la regla es esa, de que si no tienes relaciones sexuales, estás bien. Pero fíjate, es reprimir lo natural, ¿no? Porque, o sea, porque heterosexuales sí pueden como Y vivir condenarte a vivir naturalmente. solo. Y Claro. condenarte a vivir solo toda la eternidad. ¿Cuál es el plan y yo le preguntaba explícitamente a los chiquillos? Disculpe que tengo una voz tan fuerte, ¿eh? Es que vos, como soy profesor, estoy como acostumbrado a gritar. Está bien, qué bueno. Entonces, eh, ¿cuál es el plan de felicidad que me ofrecen acá en los mormones? Hablando bien marketing, bien resumido. Estar solo, ir a la sacramental, tener llamamientos de secretario y de presidente de hombres jóvenes por toda la vida, estar solo y reprimirme sexualmente. Y esa es la felicidad, prometiéndome una supuesta eternidad con una esposa en el milenio y todas esas cosas raras que nos dicen. Ujú. No estaba dispuesto a eso. Qué triste, eso también no es felicidad. Claro, exacto. No Y es es que, felicidad estar sí, solo. claro. Imagínate que no sé, toda la familia y tú sentado solo. Ujú. Siento que, bueno, ver que están los obispos ahí sentados adelante. Aparte que los grandes cargos de liderazgo dentro de la iglesia tienen que estar casados. Tienes que estar casado, así es. Sí, como que Y te limitan, ya, tu progreso se limita y eso no es justo. O sea, qué tontería eso, sí. ahora yo me pongo a pensar, ¿qué harán cuando, por ejemplo, cómo arreglan esa dicotomía del artículo F número 12 en honrar y respetar la ley Ujú, y el matrimonio homosexual? Porque hablemos en estricto rigor, po. Si yo me caso ahora con mi pareja, porque ahora la iglesia no considera la homosexualidad, porque esto ya cambió ya con Nelson, no considera la homosexualidad como apostasía, sino que el pecado es la ley de castidad. ujú. Eso es el pecado, la ley de castidad. Entonces, si yo me caso con mi esposo, en estricto rigor, no estoy cometiendo adulterio. Ujú, ujú, ¿Cómo soluciona esa dicotomía la iglesia? ujú. Porque no sé si me entiende Sí, el claro, análisis. claro. Mira, fíjate, ahorita, por ejemplo, en BYU, en la escuela, hubo un tiempo en que cambiaron la regla, cambiaron el código de honor y dijeron que exactamente el pecado era romper la ley de castidad para todos en general. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Salieron las parejas homosexuales en BYU, hay muchísimos, ¿ok? Hicieron un estudio y hay entre el 13 y 15% de los estudiantes dijeron que eran homosexuales, ¿ok? O que estaban dentro de esta comunidad, ¿no? Entonces, empezaron a ver de que, bueno, entonces puedo ir en citas, puedo agarrarle la mano a mi novia, a mi novio, puedo besar, puedo, todo eso, ¿no? Como cualquier pareja. Entonces, ¿qué pasó? Dicen, no, 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 mejor a ver, vamos parándole. Entonces, más o menos hace como unos 7 meses, Holland fue y dio un discurso horrible donde prácticamente dice eso, es demasiado apoyo a la comunidad LGBT y tenemos que parar, ¿no? Entonces, ahorita yo pienso, y volvemos a ese punto que tú dices, ¿será que alguna vez la iglesia va a cambiar esto? No, ojalá que sí, no sé. Pero precisamente es lo que tú dices, ya están llegando a ese punto de conciliar, de decir, bueno, si se dan la mano, bueno, sí, pero precisamente allí es donde los miembros van a tener a ver, va a ser su prueba de fe cuando la Pero revelación fíjate que sea que los dejen casar en el templo, ¿no? pero cuando, pero si volvemos a la historia de los mormones, cuando se dio la revelación de que no iban a restringir las bendiciones del sacerdocio a los negros, mucha gente se fue. Exacto. Ujú. Mucha gente se fue. Lo mismo cuando ya no más poligamia. Y Sí. ahí nacen otras sectas o otras ramas del mormonismo que practican la poligamia. Porque, o sea, si hacen este cambio, igual se les va a ir mucha gente, la gente más conservadora, tal vez que tiene estos pensamientos arcaicos. Pero bueno,
No sé qué realmente, porque si ellos también creen en la Biblia, y la Biblia tiene un mensaje bastante ofensivo hacia a la comunidad LGTBI, entonces no sé hasta qué punto permitirán. Bueno, actualmente hay iglesias evangélicas que son gay. También hay instituciones como Afirmación, no sé si has escuchado de este grupo, Afirmación, que son un grupo de mormones que están a favor de la iglesia, pero que hay mezclas, hay activos, hay menos activos, hay excomulgados, pero que todo en común apoya la comunidad LGTBI. Yo creo que tal vez si esto llega a cambiar, sería una buena noticia para los mormones que siguen creyendo en la iglesia. Sí. Entonces, ahí ya no tendría esa dicotomía personal de reprimir su identidad y ser parte de la organización. Pero por mi parte, yo no Sí, volvería porque más allá de que se aprobaran o no el matrimonio gay, yo ya no estoy de acuerdo con la iglesia como institución, ujú. ¿ya? Porque me ha desilusionado bastante y ahí volveríamos a los temas que ustedes han hablado con Cano y con las otras personas atrás, que básicamente todos hemos vivido experiencias similares. Fíjate que, no sé, pienso que va a tardar algunos años en que hubiera un cambio de estos, porque precisamente en ese mensaje que dio Holland en BYU, sí, como que él se aferra y él casi casi dice, vamos a la guerra, pero esto no se puede permitir, ¿no? Entonces, a veces, y la otra vez platicando con mi esposo, yo le decía, se me hace que los apóstoles en alguna de esas y se van a dividir. O sea, va a pasar lo que ha pasado y que la gente no se espante. Eso es triste porque en Latinoamérica mucha información no nos llega, no tenemos o simplemente a uno no nos gusta informarnos. Pero va a pasar lo que ha pasado todo el tiempo. Por eso es que hay varias ramas dentro, o sea, de la iglesia, porque se fueron unos para allá, otros para acá. Entonces yo le digo a mi esposo, a lo mejor se van a dividir porque a veces oigo un apóstol diciendo una cosa, el otro dice otra, entre ellos se contradicen y le digo a mi esposo, a lo mejor en una de esas y unos jalan para un lado y otros para el otro y se empieza a hacer la división. La verdad no lo sé, no sé, lo Es que que sí sé. incluso deben tenerla ahora porque ponte tú que cuando fue el tema de esto de la política gay, que fue cuando Monson estaba enfermo, ya Monson yo creo que no tomó ni decisión en esto porque él no tenía Sí. la capacidad mental para poder decidir eso. Uchtdorf no estaba ahí. Entonces, yo creo que ellos también tienen sus diferencias entre ellos. O sea, por ejemplo, si bien Holland igual me cae bien, a pesar de todo, a pesar de que tiene un curso bastante ofensivo para nuestra comunidad, pero igual me cae bien, pero a diferencia de Oz, ya su tono de voz, su prepotencia, o por ejemplo Packer, que él era homofóbico, pero a morir. Sí. Y lamentablemente hay sangre en esto. Y eso es lo más lamentable, que hay sangre. Hay tantos chicos que no han podido lidiar con su identidad y que han terminado con sus vidas. Ujú. Sin más lejos, Utah, me imagino que tú ahí fuiste testigo de las noticias de cuántos niños muertos en esto. Sí, fíjate, desde el 2015, bueno, antes había suicidios, ¿no? Pero a partir del 2015 a la fecha se triplicaron los suicidios en Utah. Y hay notas, hay testimonios de personas que dejan su notita diciendo, yo preferí esta salida porque en mi iglesia ya no me quieren, porque Dios no me va a querer, porque ya no, simplemente no, porque soy gay, porque soy lesbiana. Entonces, realmente ha sido algo difícil y es lo que te digo, por decir en México, este tipo de noticias no llegan, la gente no sabe lo que pasa. Sí, este tema en Estados Unidos por lo menos está avanzando mucho y pues como la sede de la iglesia es allí, esperemos que haya cambios. Y yo te iba a preguntar, tú cómo, te estaba diciendo hace rato, ¿no? De los muchachos o muchachas que pues sí, que se han suicidado por este tema. Y tú dices que tú también pasaste por una crisis así. ¿Cómo fue tu experiencia con eso y cómo saliste adelante? Por si hay alguien que nos ve, este, pues que no sé, que sientan una guía tal vez con tu experiencia. Mira, bueno, yo siempre he sido homosexual desde chico, siempre, nunca sentí ninguna atracción por las mujeres.
debo decir que, bueno, cuando nosotros somos una familia muy pobre, en mi casa, mi papá limpiaba autos en la esquina de las calles, ¿no? Y mi mamá era dueña de casa. Entonces, los padres de mi último compañero de misión, ellos financiaron gran parte de mi estudio, porque originalmente yo iba a ir a Utah, y por temas de visa que me la negaron, me preparé aquí en Chile y entré a la universidad aquí en Chile. Entonces, parte también de esa ayuda era la condicionalidad, era mi fidelidad a la iglesia. Entonces, cuando yo comencé esto, empecé a sentir, bueno, si salgo del closet, mi familia se venía en contra, la iglesia, ya no voy a recibir más ayuda, no voy a terminar mi estudio. Y era una cuestión en la cabeza de ideas terribles. Eh, Al final, cuando ya decidí salir del closet y decidí salir de la iglesia, hoy la ayuda no se me dio más, y quedé solo, salvo que la única persona que estaba conmigo era mi mamá. Disculpa si me emociono un poco. Ella confió en mí hasta el último momento, siendo que miembros de la iglesia le decían, si ya salió el closet, está carreteando. Carreteando es una jerga en Chile que significa de fiesta, de, no sé cómo le dicen ustedes, de De juerga, no sé, parranda, andar de de parranda. parranda, ya. Está de Ujú. parranda, o sea, como salió del closet y está pecando, y le llenaban la cabeza de mierda, disculpa la expresión, a mi mamá. Y aún así de eso, mi mamá siguió confiando en mí. Y yo creo que sin mi mamá yo hubiese caído en una depresión muy difícil. Ya estaba en depresión, pero lo que me sostenía era que mi mamá aún confiaba en mí. Y para mí en ese entonces mi mamá era mi único soporte, mi única roca, Ujú. era ella. Porque sentía que ni siquiera encontraba ese consuelo en Dios ni en el Salvador. ¿Ya? Yo confiaba mucho en el tema de la expiación de Jesucristo, como doctrina, y que la sangre expiatoria de Cristo podía limpiar mi dolor y mi pena y limpiar mi identidad, cosa que nunca ocurrió. Entonces, eh, para mí lo único era mi mamá, era ella. La única condición que me decía mi mamá es que si tenía un pololo, o un pololo significa novio acá en Chile, Novio. si tienes Ujú. un pololo, un novio, prefiero no conocerlo. Me cuesta, hijo mío, me cuesta todavía. Ujú. Entonces, mi mamá falleció el 2016, un año antes que me titulara, y fue difícil porque ahí sí quedé solo, completamente solo. El 2016 fue un año horrible, hasta que fui abriendo amistad con mis amigos LGTBI, que son amistades que conservo hasta el día de hoy, y que lejos de cuestionarme mi instancia en la iglesia, como burlarse de que yo era mormón antes, me apoyaban. De hecho, yo, si eres feliz siendo mormón, anda a la iglesia y sé mormón. Si eres feliz con nosotros, quédate con nosotros. Pero no puedes estar viviendo la doble vida. Te hace mal, Ujú. te hace mal. Entonces, al final ya decidí salir del closet, hasta que igual me costaba un poco soltarme del cordón umbilical de la iglesia. Porque empecé a leer, por ejemplo, un artículo de la página oficial de la iglesia que decía, mi hijo asiste con su esposo a la iglesia. No sé si leíste ese documento que apareció en la parte oficial. Y contaba de una madre que su hijo asistía a la iglesia con su esposo, ¿ya? Y que todos eran bienvenidos a la iglesia, ¿ya? Como yo creo que eso fue como una tapadera para decir que la iglesia lo acepta todo, que todo está bien, que todo está regio, Ujú. pero en realidad es tan así. Yo, por ejemplo, acá en Chile, acá en Antofagasta, yo puedo ir con mi esposo, mi novio de la mano y entrar a la capilla. Ahora, si el Elder Zapata ha hecho un travesti, imagínate qué va a pasar conmigo. Ujú. Entonces, no sé si ahora, actualmente, y si tal vez el del Zapata escuche esto, haya cambiado de opinión. Espero que sí, y que se arrepienta de haber hecho este travesti. Porque tal vez, eh, siguiendo bien el estilo mormón, tal vez él hubiese podido cambiar su vida.
y usted no lo dejó, solamente porque fue vestido de mujer a una reunión de sacerdocio. Espero que si él me escucha esto cambie, o sea, que haya cambiado su opinión. Entonces, al final, ya ahora actualmente con mi trabajo, ahora no, también, aparte de esa transición, empecé a leer la historia real de la iglesia. Entonces, lejos de sentirme culpable por ser gay, me sentía engañado, porque yo defendía acá, no, José Smith jamás puso la cabeza en un gorro y empezó a leer León, después lo reconoce. Me hizo sentir a mí como un tonto haber defendido con tanta gente que era falsa esa información y después dice que sí es verdad. Sí. Por un parte, negaban la poligamia, de que no era así, que era para apadrinar a mujeres solteras, y resulta que sí tenían hijos, y que más encima existió la poliandría, y aún así tienen el descaro de condenar un amor homosexual. Exacto. Entonces todas esas cosas me empezaron a dudar a mí, y obviamente no justifico, yo defendía a José Smith con uña y garra, y todos los sitios web en contra de la iglesia o anti-mormón, yo lo defendía. O sea, estaba tan cegado que a la información objetiva lo trataba como falsa, mentira y todo el tema. Sí. Entonces, como te dije, o sea, más allá ya dejé de creer en Dios. Ahora yo creo en la naturaleza, en la Pachamama, en la madre tierra, en la naturaleza, en la física, en la química, en la biología, en todo lo que se puede comprobar a través de modelos matemáticos. Soy más técnico, soy más científico para eso. Y estoy agradecido también, si algo tengo que agradecer de la iglesia, es que si bien hubo momentos que yo necesité ayuda, ellos me la ofrecieron, me la dieron. No me la ofrecieron, yo la solicité. Bajo los mismos parámetros que ustedes mismos comentaron anteriormente, que la autosuficiencia, cuestionándome toda la vida, pero la recibí igual. Pero me siento agradecido de la iglesia, más no en deuda. Más no en deuda. Porque yo creo que yo también invertí mucho tiempo en la iglesia, y que la iglesia sacó mucho provecho también con mi trabajo. Así que yo creo que fue una relación recíproca. Entonces, ustedes me ayudaron, yo también los ayudé en su momento. Así que no me siento agradecido, sí, pero más no en deuda con la iglesia. Sí, yo de acuerdo con eso también. Y como tú dices, sí agradeces, porque no es bueno ser mal agradecido, pero de cierta manera tú también contribuiste, y también a mí a lo que me tocó prediqué, y desafortunadamente ayudé a traer personas a la iglesia. Tú como misionero, imagínate traer gente, traer diezmos, o sea, fíjate que estaba yo escuchando una historia de un joven de México, y él también, él es gay, tiene su esposo, se casó en Los Ángeles, se fue a BYU, pero él dice que él guardó el secreto a sus papás tenían, pues sí, llamamientos así buenos, pues de alto nivel en donde él vivía en México, ¿no? Él dice, yo acepté quién era, pero nunca le decía a nadie, pero en mi escuela sí, porque él fue a una escuela cualquiera, ¿no? O sea, no de mormones, como yo, que fui al benemérito. Pero bueno, dice, en la prepa yo le dije a mis amigos, y ahí fue donde yo recibí el apoyo. Entonces, pues dice, para mí ir a la prepa, decirle a mis amigos y todo, como fue muy bueno. Pero fíjate que resulta que a él lo mandaron a estas terapias de reconversión, se llaman. Sí. Igual fui. ¿Tú fuiste? Sí, yo también participé de esas terapias de reconversión. ¿Y te lo ofreció la iglesia, o fue por tu propia cuenta, o cómo lo hiciste? Porque a él fue por medio de la iglesia. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, te dije, yo conté cierta parte de mi historia desde que llegué a la misión, pero antes de la misión y durante la misión tuve una experiencia. Con mi compañero ambos sentíamos atracción, ambos. Y ambos éramos fieles mormones y fieles misioneros. Entonces fue un problema, porque y tenerlo 24 horas al día, y que cada vez que lo miraba más
mariposa en la guata tenía, y él pasaba lo mismo. Fue difícil, o sea, hasta que lo tuvimos que conversar con el presidente de misión. Afortunadamente, yo tuve dos presidentes de misión, el primero era una mierda, el segundo es muy buen hombre, hasta el día de hoy tengo comunicación con él, y bien agradecido de él. Nos cambió, pero fue por un tema de ley de castidad y él fue tan amoroso y tan amable de decirme que no es porque no confía en ustedes, pero era ponerle la carne al gato ahí Sí, sí, quitar lista la para que se la coma. tentación. Ajá, Entonces, para claro. evitar la tentación. Ujú. Entonces, como te dije, siempre he tenido problemas, pero siempre estaba la iglesia ahí, estaba como que cada vez que sentía eso tenía que mirar una foto de Jesucristo para que O cantar un himno, ¿no? Así de, soy un hijo de... Ay, no, hijo sí. de Dios. Ajá. Para que se te pasara. Oye, pero está triste porque, por ejemplo, a ver, hay misioneros que regresan por las chicas y se casan o así se encuentran una novia y todo, o entre misioneros, un misionero y una misionera se casan y no pasa nada, o sea, y pues lo mismo lo que tú dices, las maripositas, es para que la gente entienda, es exactamente, bueno, yo me imagino, no es lo mismo, Es lo mismo. el sentir las maripositas, pues te gusta, te estás enamorado, no sé, te atrae, lo que sea. Entonces, ¿por qué reprimir eso? Eso se me hace bien, bien injusto. Pero bueno, síguenos contando, a ver. Y de eso de las terapias de reconversión, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Sí Ay, se llama mira, para así? allá íbamos, a la Ujú. terapia de reconversión. Entonces, en la Ajá. misión, parte de esa, de haber dicho eso, me mandaron a terapia de reconversión con un, mira, que, y totalmente desubicado, con un psicólogo de misionero, y que más encima el psicólogo no hablaba español. Ajá. Entonces, mi compañero tiene que traducir, y el compañero sabía, entonces tenía que contarle el problema. Mm. Entonces, sí, era bastante duro en ese sentido, si bien no era una terapia, fueron sesiones agresivas, pero sí como que el gran caballito de batalla que tenía esa terapia era la familia, una proclamación para el mundo. O sea, que tenía que inculcarme que el matrimonio era entre el hombre y una mujer y que tenía que era para procrear. Ujú. Entonces, hubieron instancias donde me hacían relajarme, no sé si llamarle hipnotizar, pero sí yo me relajaba, yo hablaba, es que no sé qué cuestiones hablé. Ujú. Entonces, y al final no me sentí cómodo porque sentía que no estaba resultando y Ujú. prefería seguir esta estúpida, en ese entonces no la consideraba estúpida, pero esta analogía de olvídate de ti mismo y ponte a trabajar, que tal vez en ese entonces me sirvió. Ya me sirvió porque pude terminar bien la misión, regresar con honores, Ujú. para el objetivo que tenía yo en ese entonces. Entonces me puse a trabajar y bueno, pude lidiar con eso, pero tarde o temprano la biología ataca. La Ujú. biología ataca y bueno, yo me he enamorado de hombres. Entonces me he enamorado y he tenido pareja en mis 30 y tantos años, he tenido 3 parejas que han durado años, ya, Ujú. años. Entonces, para que la gente deje, o que la gente que es creyente, deje de ver la homosexualidad como la promiscuidad. La promiscuidad no es lo mismo que la homosexualidad. La Exacto. promiscuidad tú la puedes ver en los heteros o en los gays, en lo que sea. Igual que es triste ver que cuando tú te alejas de la iglesia, como que hay lo que yo he leído y de mis amigos, que cuídate del SIDA, cuídate del SIDA, cuídate del SIDA. Mira, po, o sea, Exacto. el SIDA le puede dar tanto a heterosexuales como a homosexuales. O sea, el SIDA es como, no es como el cáncer, no discrimina a nadie, a Exacto. cualquiera de la edad. Entonces, si tienes una vida sexual irresponsable, ya seas hetero o seas gay, estás expuesto a tener enfermedades sexuales. Exacto. Entonces, Ujú. es un mensaje que le quiero dejar a los mormones creyentes que tal vez van a postear ahí, de que entiendan la diferencia, porque la homosexualidad no es lo mismo que la promiscuidad.
son cosas distintas. Y la promiscuidad existe tanto en los heteros como en los homosexuales. La promiscuidad fue casarte con mujeres casadas. Y también... Y de 14 y años. de Y eso no es 14. promiscuidad, eso es perversión. Exacto. Ah, exacto. Sí, mira, ahí es donde lo que yo decía en el otro video, la doble moral, porque, exacto, o sea, ya basta de eso de ligar, como dices tú, tanto las enfermedades sexuales con el abuso sexual, con que vas a violar niños, con que vas a, o sea, y lo quieren relacionar todo esto con la homosexualidad, ¿no? Y eso es como que digo, por favor, gente, o sea, vamos abriendo ya la mente, ya estamos en el 2022, ya vamos viendo lo que es la realidad. Y ahora hace poco, hablando de eso y volviendo al tema de la iglesia, leí un comunicado de que a las personas que son trans se les pide que sean, o sea, la iglesia les pide a los líderes que se les trate por su nombre social. No sé si eso llegó a México. Es que acá en Chile es legal, por ejemplo, que si yo nací Daniel, pero ahora soy Daniela, tengo el derecho que se me llame como Daniela. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo lo hará una persona trans para, por ejemplo, las ordenanzas del templo? Sí, creo que Entonces, hay mucho que... Ajá. yo puedo ser trans y vivir una vida de castidad y quiero entrar al templo, ¿a quién voy a representar? O sea, la iglesia va a respetar mi identidad, Sí. va a respetar que yo sea socialmente mujer, o va a privilegiar mi sexo biológico. Esas son las preguntas que me hacen cuestionar al momento de pensar el artículo de fe número 12, que creemos en obedecer la ley. Y es legal, por lo menos en Chile, de que a las personas trans se les trate por su nombre social. Entonces las universidades también están obligadas a cambiar por su nombre social. Y legalmente ellos pueden ir al registro civil y cambiar su nombre. ¿Cómo lo hará la iglesia con eso? Porque tú sabes que en el templo Sí. las mujeres ofician por las mujeres y los hombres ofician por los hombres. ¿Cómo lo hará ahí? Sí, Esa es la fíjate. pregunta. Aquí en Canadá, por ejemplo, ya el gobierno es súper abierto y en cualquier solicitud que tú llenas, allí te dan la opción de que tú te definas como tú quieras, ¿no? Y como tú te sientas. Entonces, realmente no sé. Digamos, aquí también está lo de la libertad de creencia. Entonces, digamos que sí hay conflicto. Hay veces que personas de otras religiones así quieren sacar su, por decir, su... para manejar su ¿Punto de licencia vista? de manejo, Ah, pero tienen cierta vestimenta por su religión, entonces le dicen, no, te tienes que, como necesitamos ver tu cabello, tu cara, todo, y ellos como, no. Entonces, ahí ha habido este problema, entonces realmente no lo sé, pero no sé realmente la iglesia cómo haría con todo eso, pero yo pienso que va a haber cambios, yo pienso que va a haber cambios interesantes y que este va a ser uno de esta época y vamos a ver a qué punto llega. Y sí, estoy segura que muchas personas no les va a gustar y se van a ir, pero ya es, digamos que es normal, así va a pasar, pero sí. sería una buena noticia para los mormones que siguen creyendo. Sí, eso Sería una sí. buena noticia para los mormones que siguen creyendo. Te iba a preguntar otra cosa. Fíjate que en Estados Unidos la depresión que le da a las personas, bueno, de por sí el choque de descubrir que la iglesia no es verdadera, te causa cierta depresión. Pero yo he visto que por decir, las personas que yo he conocido que son gays, ¿no? Es doblemente duro porque de por sí muchos toda la vida han tenido que vivir pues reprimiéndose. Después llega lo de la iglesia y como que es un choque doble y el sufrimiento que tienen es muchísimo peor. ¿Tú cómo lo experimentas dentro de nuestra cultura? Acá la gente, no sé por qué, pero sufre muchísimo, pero no se me da la impresión de que los latinos estamos más, como que a veces la vida nos ha tratado tal vez un poquito más duro
que podemos resistir tal vez un poquito más, pero tú cuéntame, ¿tú cómo te has sentido o tú cómo percibes esa parte? Porque es devastador para los americanos, los canadienses. Tienes No, toda qué la razón pena. porque en realidad cuando uno está pequeño, muchos factores influyen en la construcción de tu identidad. Entonces, cualquier identidad, ya sea colectiva o individual, tú la vas a defender con garras, ¿ya? Por ejemplo, yo soy mexicana y yo voy a encontrar todo bonito de México porque yo me siento identificada como mexicana. Entonces, lo mismo pasa a mí como chileno. Entonces, la iglesia formó una parte muy importante de lo que fue la construcción de mi identidad de lo que soy ahora. Ujú, Porque te inculcan, te enseñan el evangelio desde chiquillos, que vayan a la misión, que Jesucristo, seminario, a las 6 de la mañana. Entonces, la iglesia es una parte fundamental para los que nos criamos dentro de la iglesia en la construcción de mi propia identidad. ujú, Entonces, al momento de decir de que todo lo que tú creíste es falso, es devastador, ujú, es terrible. Es terrible, por eso que a veces yo creo que es difícil para los mormones o tienen miedo de informarse de otros lados porque tienen el terror de descubrir que su identidad está basada en una mentira. Entonces, y respeto a los que siguen creyendo, y esto yo lo hablo desde el respeto, ¿ya? Si ustedes creen, bien, yo no creo, ¿ya? Yo ya no creo en la iglesia, por lo tanto, descubrir eso con información objetiva, no subjetiva, información objetiva de hechos que ocurrieron, me derrumbé, porque todo lo que yo creí en un momento era mentira. Entonces, como que te expliqué en un momento atrás, o sea, que decía que José Mí se metía la cabeza en un sombrero para poder traducir, y yo, no, es mentira, 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 después que te digan que es verdad, te ujú, sentís burlado, me siento engañado. ujú, Entonces fue un dolor muy grande porque era mi identidad. Y como te expliqué hace un momento atrás, la identidad la defendemos con garras, ¿no? ujú, Y la identidad se construye de diferentes factores, tu familia, los valores, la iglesia, tu vecindario, la ujú, ciudad, la geografía del lugar, aspectos físicos, sociales, socioambientales, es un conjunto de muchas cosas. Pero para mí la iglesia, y para muchos de nosotros que nos criamos y nacimos dentro de la iglesia, formó parte importante de esta construcción. Por lo tanto, el dolor fue indescriptible, y más aún cuando allá atrás ya llevaba un dolor de reprimir quién yo era realmente. ujú, Entonces, la depresión fue grande porque me sentía que no era yo y que la culpa la tenía yo por no adaptarme con facilidad a estos cambios, ¿ya? ujú. Y ahí yo pensé en el suicidio. Pensé que era la mejor solución. No está mi mamá, no está nadie realmente que yo le importe, y Dios me va a entender por qué yo lo hice. Entonces, porque también tenía el miedo, porque no sé si en México está la misma doctrina de que el suicidio es tan condenable como el asesinato, ¿ya? Porque Sí. atentas con tu propia vida. Entonces tenía también ese miedo de vivir eternamente en el infierno por ser gay, por renegar, por apóstata, y que más encima se suicidaste. Ya. Entonces, ahí yo pensé en la gente que se suicida, que colectivamente piensa, la gente que son cobardes, ¿por qué se suicidan? Mentira, para matarse hay que tener cojones, Claro. para matarse hay que tener cojones, para matarse hay que, la persona que se mata tiene que tener una valentía enorme y una cabeza llena de problemas que le hace vencer ese miedo a la muerte. Entonces, yo vencí ese miedo gracias a la sociedad, no fue a Dios, y ahí me di cuenta que Dios es solamente una sugestión para mí, Ujú, es una sugestión y una creencia impuesta
fue un tema de años. Entonces, y la sociedad me ayudó a salir, mis amigos, los distintos grupos, la universidad, terminar la universidad, que eso fue lo que me motivó porque mi mamá soñaba verme, porque como nosotros éramos muy pobres, soñaba verme titulado, ninguno de los dos lo logró. Entonces yo quería que de una u otra manera cumplir el sueño de mi mamá. Entonces, y eso fue lo que me motivó a salir adelante, terminar mi estudio, más que me quedaba un año nomás para terminar. Ujú, Entonces, y lo logré, y créeme que miro para atrás y pienso cómo lo logré. ujú, Y pensé de que tanta gente me tiró mierda, pensando de que como yo me alejé de la iglesia, ellos me inventaban de que yo engañaba a mi mamá para poder salir a mis carretes, a mis fiestas, a mis parrandas. Y es cierto, o sea, es cierto que yo también le oculté cosas, pero no lo oculté con maldad, sino que lo oculté porque yo sabía que para ella le hacía daño de que yo me juntara con gente gay, porque ella tenía ese pensamiento mormón de que si me juntaba con ellos iba a ser una mala influencia. ujú, Hasta que después, cuando ella fue envejeciendo y antes de fallecer, se dio cuenta que no era tan así la cosa, de ujú. que los gays pagamos impuestos, que estudiamos igual, que trabajamos, que somos personas de bien. eh, y de verdad, Abre, yo veo atrás y veo a veces, en momentos, yo pensé que no lo iba a lograr. Ujú. Yo siempre soñé hacer clases en el Instituto de Educación Superior Wow. y pensé que nunca lo iba a lograr. Y eso a mí me da Y, mucho gusto porque, fíjate, siempre piensan que si te vas a la iglesia te va a ir muy mal, ¿no? Y unido a eso, si eres gay te va a ir muy mal y es casi, casi el fracaso y vas a vivir una vida de pecado y de así. Y la verdad es que a mí me encanta conocer gente y así como tú, por ejemplo, que con hechos da el testimonio de decir no. A ver, puede uno tener una vida buena, puede tener uno alcanzar una felicidad fuera de la iglesia y aceptando quiénes somos y sí, o sea, como dices, volteo y digo, ¿cómo fue que pude? No sé, pero aquí estoy y eso a mí, híjole, de verdad me fortalece mucho y yo sé que personas que vean este video y personas que tal vez estén pasando por algo similar a lo que tú nos estás contando, yo sé que les va a ayudar mucho y les va a dar esperanza de decir, sí se y puede. cualquier cosa, abajo en los comentarios, yo estoy abierto para poder apoyar. Quizás no tengo muchas redes de grupos gays, pero tal vez mi experiencia les puede ayudar. Ujú, Hay vida después de la iglesia. ujú, El mundo afuera es maravilloso. No todo es malo, o sea, si bien hay mucha maldad todavía, hay que andar con cuidado, pero el mundo afuera es maravilloso, lo que hay, se puede ser feliz fuera de la iglesia. Yo soy feliz ahora, me gustaría compartir esa felicidad con mi madre, ya que no la alcanzamos a ver porque ella falleció antes, y que ujú, hay vida después de la iglesia. Mucha gente, miembros de la iglesia, amigos de años, me dijeron que no iba a salir adelante, y mira dónde estoy. Y no lo digo con orgullo, sino lo digo con complacencia. Y me ujú, siento complacido de todo lo que he logrado. Hago clases en distintas universidades acá en Chile. Me encanta mi trabajo, soy geógrafo. eh, Amo la geografía, amo enseñar, amo el medio ambiente, amo la Pachamama. Entonces, y me dedico a eso. Me dedico a enseñar a la academia. Y nunca pensé que lo iba a lograr, pues si verdad, si la gente que me conoce sabía que a mí me encanta hacer clases, amo la docencia, ujú, amo esto de enseñar. Y quizás esa es una de las cosas que también heredé de la iglesia, ¿eh? Es parte de la identidad, porque la iglesia te enseña mucho lo que es la oratoria, salir adelante, expresarte. Y bueno, de todas esas cosas yo la heredé de la iglesia, y eso, y nuevamente lo digo, muy agradecido de eso, ujú. por parte de mi identidad. Sí. Y cualquier persona que tenga problemas, hablemos, estamos para Hablemos, ayudar. sí. Fíjate, yo quiero concluir con eso que tú estás diciendo de las cosas buenas que la iglesia nos deja. Y digamos, al principio cuando yo me bauticé,
perdí muchos amigos y tuve un amigo que me dijo, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres a mí o prefieres tu iglesia? Y yo así de, mi iglesia, o sea, yo me voy con la iglesia, ¿no? Y durante los años en la iglesia yo aprendí eso, de decir, de que nos decían mucho, no, no tienes que ser el más popular, no, no tienes que, tú di tu verdad, ¿no? Y no tengas miedo de decirlo. Entonces, eso es, digamos que parte de lo que la iglesia me dejó es esto, y es ahorita yo he descubierto muchas cosas, de muchas maneras he conocido personas y sus experiencias, y digamos que parte de yo hacer estos videos tiene que ver con lo que la iglesia me enseñó durante muchos años, que es no tener miedo de decir la verdad. No importa si nos dicen, nos insultan, o no, no importa, o sea, todo va a llegar como que a un buen fin siempre, y lo más importante es aceptarse uno y realmente echarle ganas para salir adelante. Y pues estoy muy contenta de conocerte, la verdad, yo tengo mucha, mucha empatía por la comunidad LGBT, y para mí no fue fácil sacar mi primer video, me tomó como 5 años, de verdad, por lo mismo, porque yo también tenía miedo de decir, ¿qué va a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué va a decir? ¿Y qué piensas de la gente que te escribe, porque yo he leído comentarios, Ajá. que eres aquí, que eres allá, ¿qué haces con esos comentarios? ¿Cómo te sientes tú cuando Ujú. lees esos comentarios? Fíjate que yo entiendo porque en algún tiempo Yo yo fui también fui así. así. Sí. Entonces sí lo entiendo, y no me ofendo, y sé que todo es un proceso y también respeto la creencia de cada quien, pero digamos, las personas creyentes tienen su espacio, tienen su comunidad en la iglesia, y las personas que por alguna razón nos fuimos o lo que tú quieras, a veces ya ni en la iglesia, ya ni tus amigos, tú fuiste afortunado, tu mamá te apoyó, pero yo sé que hay muchas personas que la familia les da la espalda, o sea, se quedan completamente solos. Entonces, es por eso es que digo, es necesario este tipo de comunidad, porque aquí hay espacio para todos. Y si eres creyente también, o sea, para todos, porque se trata de respetarnos y se trata de lo que tú decías hace rato, de querer a las personas por lo que son, porque son seres humanos, no porque comparten mis ideas. Y entonces, digamos, cuando me ofenden y eso, digo, está bien, yo lo hice alguna vez. Entonces, pues entonces vamos a terminar. Entonces, No, estaba buena la conversación. Pero disculpa, antes que termines, sí. eh, bueno, fue un placer enormísimo poder conversar con ustedes y bueno, cualquier cosa para que conversemos, hablemos de otros temas, también estoy abierto, o sea, y poder hablar de la iglesia, también un poco más allá de la parte administrativa, la parte de institución, también para más que hablar de nuestras experiencias también. Muchas gracias por este espacio. Espero que las personas que lean esto les sirva o vean esto les sirva esta experiencia y que podamos conversar con respeto y con altura de mira. ¿Ya? Sí, pues muchas Así que muchas gracias. gracias. No, sí, muchas gracias, y pues estamos en contacto y ya saben, si quieren participar aquí, este espacio es Faltó abierto. Cano. Faltó Cano, pero para la próxima haremos más videos, claro que sí. Y suscríbanse, denos like, compartan los videos si conocen personas que, pues que, no sé, tal vez estén pasando por alguna transición a algo parecido a lo que nosotros hemos pasado, pues aquí hay apoyo y aquí todos son bienvenidos. Y muchas gracias, gracias. Nos vemos para la próxima. Chao, Bye, chao. bye, bye.